saludo a aquellos que están allí por Facebook. Les saludo el pastor Alex de Ministerios Yahweh Rohi. Seguimos aquí el libro de Marcos, capítulo 1. Gloria a Dios. Comenzando desde el verso 14, leemos en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: después de que Juan fue encarcelado, fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, gloria a Dios. Comienzo una vez más, perdón, algo me distrajo aquí. Dice: después de que Juan fue encarcelado, fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo quisiera leer una tercera vez. Amén. Me perdona los que están escuchando. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido. Amén. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Aleluya y gloria sea a Dios por su palabra. En el día de hoy quisiera concentrarme nada más en esa expresión un poco y después nos vamos a la cocina. Diría casa, pero no estamos en persona. So, me imagino que después del servicio alguien tenga hambre y quiera comer algo. So, después del servicio se puede ir a la cocina. Bueno, en sí la Biblia dice que los cristianos hacían eso desde el primer siglo. Veas el libro de Hechos. Ellos oraban juntos y después se iban a comer. Eso es una tradición larga. Pero, aleluya, gloria a Dios. Esta expresión de el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Eso es una idea, hermanos, que, gloria a Dios, yo bendigo a mi familia en el nombre de Jesús. Amén. Esto es una idea, como les decía, que hemos visto por todas las escrituras, hermanos, desde el principio hasta quizás el final. Es algo que vemos, eso de el reino de Dios. Yeah. I'm live here and you're behind me. Oh my God, I'm so sorry. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Como decía, es una idea que vemos por todas las sagradas escrituras, hermanos, eso de el reino de Dios. En el principio vemos a Dios creando todas las cosas, así de la nada, llenando el espacio vacío, creando que si las estrellas, el espacio, los planetas, este mundo en el cual vivimos, los animales, creando todas las cosas. Y de repente crea el ser humano, y el ser humano es diferente, hecho a la imagen de Dios. Y se le dice algo, no tan solo tienen la imagen de Dios, ya son particularmente especial, pero se les dice algo diferente a las otras cosas creadas. Le dice, y que se señoree sobre todo lo que está en la tierra.
Esa es una declaración interesante. Uno pensaría que Dios hizo a la humanidad como quizá los reyes de la tierra, pero no es particularmente la posición de rey que, gloria a Dios y aleluya, Dios yo te glorifico. No es necesariamente la posición de rey que Dios le otorgó a la humanidad, sino más bien la de un mayordomo. Puesto que vemos en el principio, aunque pone a la humanidad en cargo de la tierra, todavía Él sigue dando mandatos, todavía Él sigue exigiendo cosas, la gente está sujeto a su juicio. Es como que vemos los seres humanos en una posición y en una más alta está la de Dios. Lo que se deja entender es que Dios es el rey y la humanidad viene a ser como un mayordomo, como un gobernador, como segundo en comando al primer comando que es de Dios. Sin embargo, vemos en la historia, en la narrativa de la Biblia, de que la humanidad peca contra Dios. Decide caminar su propio camino de acuerdo a sus propios estatutos, definiendo la moralidad en sus propios términos. Y en ese momento fueron juzgados y fueron apartados así de la plena comunión con Dios. Es la tragedia de la humanidad, como lo presenta la Sagrada Escritura. Sin embargo, vemos que el resto de la historia es Dios tratando de recobrar esa dinámica que antes había, en la cual Dios era rey y los seres humanos, ¿verdad?, sus sujetos, quizás en cargo aquí en la tierra, pero Él como rey. Cuando vemos luego en la historia un tal Moisés y él dirigiendo un pueblo de quizás millones, que se le da la ley a Moisés, la cual él comparte con el pueblo, y en la ley no vemos nada ahí expresado de ningún rey. ¿Por qué? Porque Dios era El rey. el rey. Aleluya, Dios era el rey del pueblo. Cuando ellos entran, después de un tiempo, largo tiempo en el desierto, ellos entran a la tierra prometida. No había rey. Habían que si gobernadores, que si jueces, pero no rey, porque Dios estaba en cargo. Aleluya. Dios era el rey. Dios mismo. Y así los seres humanos quizás cogían posiciones secundarias, pero no la primaria. El único que está en cargo realmente es, o se supone, es Dios. En un punto, ¿verdad?, después de estar en la tierra prometida, el pueblo le pide al profeta y le pide a Dios un rey. Y el profeta, Samuel para ser preciso, está negando y está peleando y dice, no, yo no quiero porque esta y otra razón. Eso yo parafraseando, ¿verdad?, porciones de primera de Samuel. Y lo que Dios básicamente le dice a Samuel es, no te preocupes, no pelees. No es a ti que te están rechazando, sino a mí. Si ellos quieren un rey, pues dale un rey. Y va a ser con estos parámetros. Ahí por fin le dio los parámetros del rey, que no le había dado inicialmente con la ley levítica. Y después de eso sigue una línea de reyes en Israel. La mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, sumamente malos, y en sí dirigieron al pueblo hacia un castigo, ¿verdad? El castigo era ir a Babilonia por 70 años. ¿Ok? So, ellos insisten en tener un rey sobre su sociedad, sobre su civilización, y lo que ocurre es que ese rey o esos reyes lo dirigen hacia el castigo divino. Lo vimos al nivel individual con, ¿verdad?, los primeros seres humanos, y luego lo vemos al nivel de un país entero con Israel. ¿Ve? En la historia de Adán y Eva, ellos quieren
tomar de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, queriendo definir lo bueno y lo malo en sus propios términos, queriendo ellos ser Dios. Okay, esa era la tentación, es que ustedes serán como dioses. La ironía es que ya eran como Dios, ya tenían la imagen de Dios en sí mismo. Eso no es una tentación que no la habían meditado muy bien. Pero esa era la tentación, ser Dios, estar en cargo, ser rey. Luego en la narrativa, en la historia, vemos que Israel no quiere a Dios como su rey, sino ellos quieren su propio rey, como todas las otras naciones tenían un rey visible humano. Dios dijo, está bien, vamos a darle lo que quieren. Y lo dirigieron los reyes hacia un castigo divino. ¿Ve? Al volver de Babilonia, es interesante, ya nadie podía ser rey de Israel. No porque Dios lo había prohibido, sino porque los emperadores que ahora estaban en cargo no lo estaban como permitiendo. ¿Okay? En el tiempo que Israel se va a Babilonia, vino que si el imperio babilónico y después el imperio de Medo-Persia o el imperio perso, ¿okay? Y lo que dirigieron ese imperio, llamado emperadores, eso eran los que estaban en cargo. ¿Ve? Eso no estaban permitiendo reyes en los sitios que ellos habían conquistado. Okay? En el tiempo que estamos hablando, unos cuantos siglos antes de Cristo, Israel está bajo el dominio de Babilonia, luego bajo el dominio de Persia. ¿Ve? Y no puede haber rey porque el emperador es emperador rey. ¿Ve? Pero es una historia trágica que luego se dirige al rey actual, no hablándole a su pueblo por como 400 años. Okay. Luego eventualmente llega Jesús de Nazaret, y él dice, okay, aquí lo tengo en Marcos, capítulo 1, verso 15, ya es como la quinta vez que lo estoy leyendo para el día de hoy. El tiempo se ha cumplido. Daniel profetizó un tiempo y ese preciso tiempo había pasado antes de llegar Jesús. Capítulo 1. Y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Okay. Se dice que Marcos quizás fue el primer evangelio escrito. Este es el primer capítulo de Marcos. Okay. De las primeras palabras, sino la primera palabra que vemos registrada en el ministerio de Jesús es: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Okay. Lo que estamos mirando en esto, pudiéramos ver esto en dos formas, ¿verdad? Eso de el tiempo se ha cumplido, de eso de que la profecía, el tiempo de la profecía se ha cumplido. Yo dije una cosa y se cumplió a sí mismo. No habla a nosotros teológicamente de la soberanía de Dios, de la doctrina de la soberanía de Dios, el hecho de que Él está en cargo, okay, de los eventos que están ocurriendo, no como que están fuera de su alcance, como que pasaron unas cuantas cosas, unos cuantos desastres en la humanidad, y que Dios dijo: oh, wow, se me cogió como por sorpresa. No, estos son los planes de Dios. Okay, Dios está en cargo de todo. Y cuando dice se ha cumplido el tiempo, es precisamente el tiempo que yo dije, es el preciso tiempo que vino lo que yo dije que venía. Aleluya, amén. También para los propósitos que estamos leyendo, y yo creo que se encaja dentro de lo que la doctrina bíblica dice. El decir el tiempo se ha cumplido, pudiéramos leerlo: ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo de que de ustedes como reyes. No sé si han notado
todo el mundo, es en sí yo creo la única tentación. Todo el mundo quiere ser rey. Okay. Todo el mundo quiere ser presidente. Sí, todo el mundo quiere ser rey. Si no de un país, de su comunidad, o de la familia, o aún de sus propias vidas. La tentación es para ser autónomo. Y mientras quizás eso sea un anhelo bueno para un país, quizás, no es un anhelo bueno para el ser humano. Porque la realidad es que usted no es autónomo. ¿Ok? Por ejemplo, yo me llamo Manuel Alejandro Rincón. Ese es mi apellido. Eso habla de mi antepasado, de mi padre y el padre de mi padre. Así una línea entera de gente que vinieron antes que yo. ¿Ok? El ser autónomo es un poco sinónimo al decir, yo me llamo Manuel Alejandro. Olvídate de apellido. Yo soy el único. Yo soy el que soy y ya. Ve. La realidad es que venimos de un sitio. Venimos de una persona en particular. Y si vemos el transcurso, esa persona es el mismo Dios. Amén. Dios es el origen del ser humano. Dios es el creador de la humanidad. Y Dios quiere ser padre de cada ser humano, quiere ser el salvador y rey de cada ser humano. Yes. El hecho de que Dios tiene que encarnarse para traer el reino de Dios, el reinado y el reino y la ciudad de Dios, nos habla a nosotros de la gran mala noticia que hay. Y esa mala noticia es que en el principio la humanidad tenía dos opciones presentadas. Una opción era de seguir como mayordomos y dejar que Dios sea rey de todo el universo, incluyendo sus vidas, o decidir otro camino que estaba opuesto al de Dios, dándole la espalda a Dios y caminar en la dirección opuesta para decidir la vida en nuestros propios términos. Y esos primeros seres humanos escogieron la mala decisión, no una buena decisión. Ve, es la gran tragedia humana por la cual la maldición llegó sobre la humanidad, esa inclinación fuerte hacia la maldad, todo lo caído y lo roto que vemos en este mundo, un universo con entropía que va en cualquier sistema cerrado de orden a desorden, a cualquier nivel, eso es lo que ocurre. Ok, de orden a desorden, y eso es parte, hermanos, de la maldición de la humanidad. Y quizás hay alguien escuchando por algunos de los medios que estamos transmitiendo, pensando, pero por lo menos eso está hablando de Adán y Eva, y no de mí. Cuando yo vea ese Adán o esa Eva, yo le voy a decir 2 o 3 palabras por ellos haber hecho lo que hicieron. La realidad es que no somos tan diferentes a Adán y Eva. Que de un paréntesis, déjeme darle una clave para cómo leer las escrituras. Lea la Biblia y cuando usted se encuentre con personajes que son malos, no los juzgue, sino más bien dígale a Dios, Señor, ayúdame a entender, revela las partes de mí que son como este personaje malo, para que tú saques de mí estas cosas que son malas. Amén. Ok, el leer la historia de Adán y Eva y pensar que gente tan mala es como la actitud de un fariseo, como del Nuevo Testamento, como una gente súper religiosa que piensa que tienen toda su cosa bien y que ese otro está mal. Ok, lea la historia de Adán y Eva y piense, Señor, ayúdame a entender cómo yo soy como esa gente. Y ayúdame a corrige en mí las cosas que están malas. Okay. No lea los evangelios de Jesús y vea un Judas y diga que Judas tan diabólico, ese se va a quemar por todos los siglos después que se acaban todas las cosas, ese Judas tan malo. No, hermano, nosotros también hemos traicionado a Dios. Yes. Y muchas veces así, con mucha ternura, como Judas. Judas lo traiciona con un beso. Nosotros quizás con mucha ternura en muchas ocasiones también hemos traicionado a Dios. Amén. Igual como Judas.
Ve, no lea la historia de Judas pensando que es tan malo, sino, Señor, ayuda a mi corazón también. Porque yo tengo esas inclinaciones de maldad también adentro de mí. Cerrando ese paréntesis. Pues bien, leemos la historia de Adán y Eva. Y quizá pensamos que eso es un evento separado allá. Sin embargo, no entendemos y no percibimos que también la historia de Adán y Eva es nuestra historia también. Aleluya y gloria a Dios. Es nuestra historia también. ¿Ve? Es la historia de nosotros con un libre albedrío, con múltiples opciones, pero decidiendo el mal. Hermanos. ¿No ha notado eso? Que en todas las decisiones malas, usted estaba ahí también. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor es santo. Amén. Aleluya. ¿No ha notado que... No sé si Dios estaba involucrado ahí, no sé si el diablo estaba involucrado allí, no sé si Juancito y Pedrito estaban involucrados ahí, pero en todas las decisiones malas, aleluya, que usted ha cometido en su vida, usted participó de ellas. Usted tenía una habilidad de decidir y decidió mal. Usted pensó... Y usted consideró que sabía cómo mejor manejar las cosas. En ese momento, aunque sea por lo menos uno, en ese momento te hiciste autónomo, te hiciste encargo. Tú eras Señor, tú Amén. eras Rey, Amén. Tú eras Dios de tu propia vida. Aleluya, gloria a Dios. Entre paréntesis, hermano, no es parte necesariamente del sermón, pero yo creo que eso es un error tan grande. Yo no sé por qué nosotros tenemos un anhelo tan grande de ser Dios, cuando nosotros no somos nada, como tenemos algunos atributos que son parecidos, pero nosotros no somos en la posición de Dios somos tan malos, ¿verdad? Y nuestro, ¿verdad? Currículo, ¿verdad? Nuestro resumen es tan obvio de que nosotros no servimos en esa posición de Dios. Ok, no somos eternos, no tenemos toda sabiduría, no tenemos, ¿verdad? Todo poder, no tenemos, ¿verdad? La habilidad de Él de discernir las situaciones. Hermano, cuando nos ponen a nosotros en posiciones así de poder, usualmente quedamos corrompidos. Amén. Y por nuestra maldad, por nosotros decidir lo malo, en esos momentos que hemos actuado autónomo, nos merecemos el infierno. Amén. Porque hemos pecado contra un Dios santo. Hemos pecado contra una ley divina. Okay. Hemos pecado contra nuestra propia conciencia. El libro de Romanos, ¿verdad? Compárate esto y elabora eso de una manera tan elocuente. Dice, para aquellos que son los judíos, ¿verdad? Es tu ley que te condena. Okay, para ustedes que son gentiles, los que no son judíos, que tienen una ley en su conciencia, una conciencia que te dice, mira, esto está bien y esto está malo, ni esa ley tú cumples. So, tú sabes que tú estás mal aún, si no tuviera ninguna ley, según tu conciencia, tú sabes que has quedado mal. So, te mereces un castigo ante Dios. Esa es la mala noticia. Okay, la historia de nosotros queriendo ser rey es la mala noticia de parte de Dios para nosotros. Es lo que Jesús está diciendo aquí implícitamente. Okay, es la mala noticia. Ustedes han sido rey de sus vidas individuales como rey de sus naciones, sobre la nación de Israel, sobre otras naciones hoy en día, y la dirigen de malo en peor. Esa es su trayectoria. Esa es la experiencia humana. Pero ya eso se acabó. El tiempo está cumplido. Amén. Y el reino de Dios, con su rey, aleluya, amén, se ha acercado. Arrepiéntanse. Uno diría, ¿de qué? De querer ser rey. Ajá. De querer estar en cargo.
de querer estar autónomo. Y crean en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? De que Jesús ha vencido y que ahora Él es Rey. Alabado sea su nombre. Si no era obvio de que ya Él era Rey, puesto que Él es el creador y el hacedor de la humanidad y de todo lo que existe, Él vino en un cuerpo humano y vivió una vida perfecta y luego se entrega por nuestros pecados. Gloria a su Él nombre. recibe el castigo de nuestro error, el castigo de nosotros querer tomar su posición. Ujú, Mira que la ofensa es contra Él porque Él es Rey. ujú. So, queremos arrancarle la posición, arrancarle la silla de Rey. Y como castigo, ¿verdad? Él se pone en el lugar del castigo. Qué cosa. Eso es un Dios de De mucho amor. amor, de mucha misericordia. Yes. Y mientras que mucha gente esperaba la entronación de Jesús en varias formas, la vemos eventualmente ejecutada allí en la cruz. Vemos que Él se pone su corona, que Él es elevado allí en la cruz, porque es ahí donde Él vence las cosas que se tenían que vencer. El pecado, la maldición sobre la humanidad, la muerte, la ata que había contra la humanidad, todo eso vencido allí en la cruz. Alabado Es allí sea a donde Él es entronado, es allí a donde Él vence y conquista todas las cosas que estaban contra nuestro, en contra nuestra. Y para acentuar la cruz, para hacer que la cruz sea aún más prominente, ¿ok? Porque la cruz es una declaración de parte de Dios diciendo, yo estoy cogiendo, yo pienso en la escena en una serie, gloria a Dios, de muñequito, de un maleante, de un super enemigo que tiene Batman. Y en esa serie de muñequitos, ese super malo coge a Batman, porque él es un super fuerte, y lo alza en el aire y le hace así en su rodilla, le rompe la espalda. Una serie bien interesante, él tiene que arreglarse la espalda para luego ir para atrás para pelear con él, pero ese enemigo le hace y le rompe la espalda a Batman. Allí en la cruz es donde Jesús recoge toda la maldad, todo lo del diablo, todo lo que Gloria a nosotros su conocemos nombre. como sufrimiento y le hizo y lo rompió Amén. allí en la Yes. cruz, lo venció allí en la cruz. Y para acentuar eso, ¿ustedes saben lo que es un acento? Ujú. ¿Verdad? Como por ejemplo mi apellido Rincón, acento en la O, Rincón. Es la diferencia entre rincón y rincón, ¿verdad? Ahí la pronuncié con el acento en la I, donde no va. So, un acento hace una sílaba o una letra de una palabra Acento. más fuerte. ¿Ve? So, la resurrección de Jesús es un acento sobre la cruz, porque en la cruz Él está venciendo el pecado y la muerte. Gloria a Dios. Y para dejar eso claramente vista, para acentuar eso, Él viene para atrás de entre los muertos. Aleluya. Cuando se muere, ya para dejar entenderle que Él venció el pecado y la muerte, cuando Él se muere, no se queda muerto, porque ya lo ha vencido. La muerte no tiene poder sobre Él, y la muerte no tiene poder sobre aquellos que están en Él. Gloria a Dios. Amén. Amén. Luego le habla a los apóstoles y le dice, mira, yo lo estoy mandando a ustedes porque ya yo tengo toda autoridad. Gloria a Dios. Si no era obvio de que ya yo tenía toda la autoridad, Ujú. ok, yo sobrevencí para tener aún más y toda autoridad sobre todo en todo. Por eso yo lo puedo mandar a ustedes a predicar mis buenas nuevas. Vive Cristo. Ok, so, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha acabado de nosotros querer ser rey. Amén. El reino de Dios con su rey se ha acercado. Arrepiéntanse de querer ser rey, de querer estar en cargo, de querer estar autónomos. Y escuchen la buena noticia. Crean
en el evangelio, la buena noticia. El evangelio, la palabra evangelio quiere decir buena noticia. Arrepiéntanse de querer ser rey y crean en la buena noticia de que Jesús es rey. Él ha vencido. Para aquellos que no son seguidores de Jesús, para aquellos que no son cristianos, si me están escuchando ahora, o quizás ustedes que sí son cristianos, le pueden compartir esto a aquellos que no son cristianos. Le pueden decir esto. Entre los argumentos y las cosas que le pueden presentar a la gente cuando le están hablando de Cristo, enseñando, ¿verdad?, de todas las pruebas que hay de Cristo, de Dios, de la palabra, etcétera. Entre las cosas que le puede decir son, ¿no has notado de que usted no sirve como rey, como encargado de su vida? No sirve. ¿Tú no has visto cuántas malas decisiones tú no has tomado? ¿No sería mejor que otra persona tuviera en cargo de tu vida? Amén. Tú no sirves como rey. Déjame presentarte la buena noticia. Arrepiéntate de eso. Déjate de eso. Voltéate de eso. ¿Qué es lo que la palabra arrepentimiento quiere decir? ¿Verdad? No tan solo es un perdón, Dios. El arrepentirse es, yo estoy diciendo, Dios, perdóname, con la intención de cambiar el rumbo de la vida. Es decir, cambiar dirección, voltear la dirección. ¿Ve? Arrepiéntanse de querer ser rey. Denle la espalda a eso. Y crean en la buena noticia. Jesús es rey. Aleluya. Okay, dígale eso a aquellos que no son creyentes. O quizás que no son creyentes que me están escuchando en este momento. Déjate de eso ya. Créale el evangelio. Jesús quiere ser rey y señor de tu vida. Aleluya, amén. Y Él es mejor rey y señor. Yes, Él sabe amén. más que tú. Él es más sabio que tú. Él tiene Yes. mejor, más amor que tú. Todo lo que tú tienes lo tienes mejor y perfeccionado. Amén. Lo amén. mejor sería que Él fuera rey de tu vida. Amén. Imagínate teniendo al Dios que creó el universo, que creó a Saturno y el oxígeno y la matemática y todo, Ujú. dando de tu parte, ayudándote a vivir tu vida. Gloria a Dios. Eso es una vida diferente, hermano. Amén. Yo lo invito a aquellos que no son creyentes, a ser creyentes, a ser seguidores de Jesús. Él es un mejor rey. Él es un mejor Señor que usted. Amén. Yes, amén. También esto existe adentro de la iglesia de Jesucristo. Yes. Porque lo que hemos notado en otras ocasiones es que el ser salvo es como esa escena en la corte cuando van a proclamar juicio sobre una persona. Le van a decir, va a caer el martillo y el juez va a decir, X tiempo en la cárcel o X dinero tiene que pagar. Antes de que caiga el martillo divino sobre nosotros, Jesús llega a la escena y dice, yo pago Amén. por él o por ella. Yes, amén. Aleluya, y usted queda libre. Pero Gracias, Jesús. queda libre siendo todavía un maleante. Si estaba en el juicio ahí por ser un ladrón, un asesino, todavía quedado libre, tu naturaleza es de un asesino o un ladrón. Ujú. So, Dios tiene que comenzar a trabajar en ti. Yes. O mejor dicho, uno dejar que Dios trabaje en uno Ujú. para que Él continúe formándonos a su imagen. Amén. Tenemos su imagen, aún en nuestra perdición tenemos su imagen, pero quizás es como la imagen de un espejo roto, así una imagen distorsionada. So, la imagen de Dios está en nosotros, quizás distorsionada. So, mientras nos acercamos a Dios, Él va arreglando la imagen para que sea una que actualmente lo refleje bien a Él. Gloria a su nombre. Es el proceso de santificación. Amén. Si tuviéramos que ponerle un nombre teológico. Pero eso nos deja entender, hermanos, de que en muchas ocasiones, en muchos diferentes momentos, estamos muy mal. Si no me cree, hermano, vaya y se lea las epístolas de Pablo. Eso es él corrigiendo los errores de los santos.
Eso es lo que él está haciendo en esas epístolas. Y entre los errores que tenemos de los santos es de que muchas veces los santos, los seguidores de Jesús, se rinden ante él. Dicen, es verdad, yo como que soy malo y tú como que eres bueno. Yo como que me voy a rendir a ti. Y tú eres como mi Señor. Bendito Dios. Pero todavía hay áreas y partes de nuestra vida que todavía pertenecen a nosotros. Okay. Como las finanzas. Eso no Comienzo con eso porque no porque nosotros somos una iglesia de prosperidad o de que da mucho dinero, nada de eso. Nuestra trayectoria ha enseñado lo opuesto. Pero comienzo con eso porque en las culturas modernas, como de los Estados Unidos y quizás algunos otros países, el dinero es un dios. Y tú no le toques ese ídolo a mucha gente porque de una vez se ponen rabiosos. Entre paréntesis, si usted quiere saber cómo si usted tiene un ídolo o no, que le mencionen esa área de su vida a ver si usted se pone rabioso o no. A ver si sus actitudes cambian de repente o no. Eso son señales de un ídolo. Okay, muchas veces el dinero es un ídolo. So, yo puedo decirte como un líder tuyo, como un pastor tuyo, que si arrepiéntate, tú dices amén. Que si ven a la iglesia, tú dices amén. Que si cantan en el coro, tú dices amén. Haz todas las cosas y tú dices amén. Pero cuando yo te digo diezma y ofrenda, tú dices, ¿verdad? Ya se perdió el pastor. Párate ahí. Esa es una parte de mi vida que yo no quiero dar. Eso es mío. Y yo lo controlo y yo lo digo y etcétera. Sin embargo, Jesús es rey. Jesús es rey. Amén. Jesús es rey. ¿Ve? No usted. Y no de parte de usted, de todo de usted. O quizás yo puedo tocar y hablar de toda la área de su vida. Quizás te paga su diezmo fielmente. Pero mira, tienes que criar tus hijos de acuerdo a las escrituras. Espérate. No me diga a mí como yo criar mis hijos. O quizás yo te diga, mira, que si esto, lo otro, y tú dices, amén, diezmo y ofrenda, y los hijos tuyos, y tú estás haciendo todas las cosas, y yo te digo, mira, tú tienes que soltar ese odio y ese rencor y esa cosa que está en tu corazón, de esa cosa que te diciendo cuando tú eras chiquito, cuando tú eras tal, cuando tú estabas en tal relación, cuando el amigo tal te traicionó, y tú dices, espérate, tú no sabes lo que me hicieron. Y yo no le voy a llevar mucho la contraria. Yo le creo cuando usted dice que le hicieron una injusticia porque vivimos en un mundo injusto. Yo estoy seguro que alguien le hizo una cosa muy mala. Sin embargo, aún así, Jesús todavía nos llama hacia el perdón. Amén. ¿Qué hacemos, verdad, con nosotros no queriendo perdonar y un Dios llamándonos al perdón? Bueno, ríndete ante Dios y dile precisamente eso. Yo no puedo, pero tú me estás diciendo, me rindo ante ti para que tú hagas algo en mí. Amén. Eso es lo que Dios quiere, pero muchos de nosotros meramente decimos, esa parte de mí está bajo mi control. Hay muchas áreas, hermanos, muchas áreas, muchos ídolos que tenemos dentro de nosotros y esa parte de nosotros nunca cedemos. Ahí todavía somos Señor y Rey y Dios. Él es rey. Y esa silla y esa posición no es tuya. Yo no sé quién te la dio. Yo no sé cuándo te coronaron. Pero tú no eres rey. Yo soy rey de mis emociones. No. Yo soy rey de mis finanzas. No. Yo soy el que mando en mi familia. No. Okay. Es difícil, hermano, el rendirse ante otra persona para que ellos decidan para tu vida. ¿Ok? Pero yo no estoy diciendo que usted se rinda ante Juancito, sino ante Dios. Amén. Él es nuestro hacedor. Él es nuestro rey.
Él sabe cómo darnos a nosotros más vida. Fue precisamente lo que Él dijo. ¿Ok? Una mentira que hay contra los cristianos, los evangélicos y la religión en general es que tú me estás llamando a mí para hacer una cosa con un montón de reglas y restricciones y yo voy a tener que estar con las cosas así, que yo no la quiero puesta así. Tú me vas a dar como una vida medio... Y eso es un error, hermano. Jesús no vino para restringir nuestra vida. Él dijo, yo he venido Darnos vida abundante. para que tengan vida Amén. y la tengan más abundantemente. Yes, amén. La oración de Jabes. Señor, expande mi territorio. Yes, aleluya. Hermanos, no quiero que se vaya muy lejos con la oración de Jabes, pero solo entienda que Dios, Jesús, vino para darnos más vida. Yes, aleluya. Más amor, más plenitud, más de las Amén. cosas que son buenas para nuestra alma. Alabado sea Dios. Okay. No es para restringirte. Es una cosa como irónica. Okay. De hacernos siervos. De hacernos esclavos. Esa es la palabra en el Nuevo Testamento. Cuando se refiere a los creyentes, muchas veces se refiere a nosotros como doulas. En el griego, le menciono el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y en el original está sin error, está perfecto allí, ¿ve? Y muchas veces cuando se refiere a los cristianos, se refiere a nosotros como doulas, como esclavos del Señor. Y la ironía es que mientras que más nos ponemos esas cadenas para servirle a Jesús, lo más libre que somos. Lo más que nos sometemos a Jesús, lo más libre que somos. Amén. Yes, amén. Si usted quiere mejor para sus hijos, entréguelo al Señor. Usted quiere mejor para su dinero, entréguelo al Señor. Usted quiere mejor para esa parte de su vida, de sus emociones, esos resentimientos, entrégale eso al Señor. Él es Rey. Amén. En el día de hoy, la única tarea que le quisiera dar es una oración. Y esa oración la puede hacer en sus propias palabras, no tiene que hacer la mía. Es su fe lo que activa esa oración. Es la única tarea que le doy para que tenga esto presente en su oración de hoy o constantemente. Señor, Amén. puede ser algo como esto. Señor, yo me entrego ante ti. Me entrego, Dios. Yo reconozco que tú eres Señor Aleluya. y Rey y Dios. Santo Jesús. Siéntate en tu silla, Dios. Entrónate Amén. en mi vida. Tú eres Dios y Rey. Señor, quizás, dile, quizás haya áreas de mi vida en la cual yo todavía tengo el control. Aleluya. Yo quiero entregarte cada parte de mi vida. Yo, Señor, quizás ni sé cuáles son esas partes. Señor, escudriña, estudia mi corazón para saber cuáles son las áreas que no te he entregado, en la cual yo todavía me creo rey cuando yo no soy rey. Y hermano, cuando usted se entrega de esta manera, usted va a cambiar su vida. Amén. Y esa vida cambiada, hermano, quizás sea tan diferente que cambie a los seres queridos que están a su alrededor. Entonces, esta familia cambiada, la comunidad pueda que la mire y diga, esa familia es diferente a todas las otras casas que están en este vecindario. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está pasando con esa familia? Y quizás esa comunidad venga usted a preguntarle cuál es la diferencia. Y quizás esa comunidad entera cambie. Quizás el país entero busque a ver por qué en todos los otros distritos hay muerte y perdición, pero en este distrito está medio bien. Gloria a Dios. Aleluya. Que se encuentre con Jesucristo, Amén. el único y verdadero Rey. Yes, amén. Y quizás ese país cambie. Aleluya. Quizás ese país se ponga así buscando las cosas de Dios y veamos un cambio en ese país. Y los otros países del mundo digan, nosotros también queremos ese jugo que se están bebiendo allá, para nosotros cambiar también.
Y que cuando le pregunten cuál es el jugo, cuál es el Gatorade, usted le diga, no es Gatorade, es Jesucristo. Aleluya. Y cambia el mundo. Pero no desde que el primer paso es usted. Amén. Yes, El amén. primer, quizá usted no tiene ni los poderes, ni los recursos, ni la inteligencia. A veces somos medio brutos. De cambiar el mundo entero. Yes. Pero tú puedes cambiar tú. Amén. Y ese cambio comienza con entregando toda la vida entera y completa Amén. al Rey de todo el universo. Aleluya. Ya el tiempo se acabó, ya el tiempo está cumplido. Amén. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse Gloria a Dios. Aleluya. y crean la buena noticia. Amén. Gracias a Dios por esta buena noticia. Gracias. De que en el día de hoy, Rey Jesús, tú no puedes cambiar. Tú no puedes rehacer a tu imagen. Por tu Gracias, sacrificio Señor. en la cruz. Por tu resurrección entre los muertos. Hay poder, Señor. Nosotros creyendo en esos eventos, conectando Alabado sea Dios. nuestra confianza a la Alabado cruz sea Dios. y a la tumba vacía, Aleluya, Señor. yes, Ese poder amén. es transferido a nosotros. Amén. Y podemos ser salvos y Aleluya. cambiados, reflejando tu gloria, Dios. Amén. Para introducir, Señor, en este mundo tan caído, Amado Dios. la gran ciudad de Dios, Amén, amén, amén. el reinado de Yahweh. Oh, aleluya. Señor, los tiempos terminan. Contigo así entronado como rey, tú como rey, nosotros tu pueblo, y así una relación entre nosotros y tu persona. Anhelamos ese momento, Señor, de que tú reines físicamente aquí en la tierra. Amén, amén, Pero amén. no sé si lo veamos, sí o no. Si estamos 500 años de esos eventos o 5 minutos de esos eventos. Pero lo que sí sé, Dios, es que hoy nosotros nos podemos rendir ante ti. Nos rendimos, Jesús. Ay, Jesús, tú conoces mi vida. Tú conoces nuestras vidas. Amén. Señor, somos tan poquitos. No damos para mucho, Dios. Pero gracias de que no depende de nosotros, Aleluya. sino de nuestra confianza en Aleluya. todo lo que tú eres. Amén. Tú eres glorioso. Tú eres santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Polio dice amén. Amén, amén. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Para adelante en Cristo. Aquí está el pastor Alex Rincón de parte de Yahweh Rohi. Gloria a Jesús.